Hoy contamos de nuevo con José Posada. José Posada es Brendan Fraser en George de la Jungla, Joseph Fiennes en Lutero, Matt Damon en El mito de Bourne, Jude Law en Alfie, James Franco en Spider-Man y Joaquin Phoenix en La cuerda floja. Además, también es la voz habitual y doblaje de Matthew Perry y durante 10 temporadas puso la voz al bromista de Chandler Bling, Friends. Hoy nos va a hablar, eso sí, del doblaje de películas de acción. Buenas tardes, José. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos, te vemos y te escuchamos. Así que nada, bienvenido de nuevo y todo tuyo. Estupendamente, muchas gracias. Buenas tardes. Pues eso, estamos aquí para hablar un poquito de lo que supone el cine, las películas de acción. Bueno, os explicaré un poquito las diferencias que hay entre diferentes tipos de películas de acción, que las hay, por mucho que todas sean de acción, pues tenemos las películas bélicas, de guerra, tenemos las comedias de acción, que son muchas, también tenemos películas de acción de espionaje, suspense, y las de ciencia ficción, superhéroes, mundo Marvel, todo esto es acción, evidentemente, pero se diferencian bastante unas de otras. O sea que vamos allá y nada, pues deciros que precisamente ahora es la hora de la chimichanga. El proceso de trabajo del personaje cuando se trata de una película bélica, ya sabes que vas a tener que enfrentarte a una complejidad como es los planos cortos, concisos, frases muy concretas metidas dentro de esos planos de explosiones, de tanques, aviones, y sabéis, si estáis acostumbrados a ver películas de guerra, que todo es como muy conciso. No hay mensajes muy largos en las películas de guerra, o sea, son todo frases más bien órdenes, acatamientos de órdenes, frases muy concretas, pero que requieren de mucha práctica, de muchos reflejos, de una concentración bestial, porque tienen que ir encajadas y sincronizadas en ese espacio, en ese hueco que tenemos para decirlo, que suene claro, que suene creíble, que se entienda, porque seguramente viene precedido de una explosión y en cuanto dices tu pequeña frase vuelve a haber otra explosión o un golpe de música o un avión planeando y todo eso nos come el diálogo. Muchas veces yo me he encontrado que para poder conseguir entender los diálogos en una película bélica, pasan varios minutos de la película hasta que mi oído se ha hecho un poco a los diálogos. ¿Por qué? Por lo que he dicho, porque todo es más visual y sonoro en cuestión de los efectos especiales que nos encontraremos en esa película, que es lo mismo que nos pasa en cada tráiler, pero sea de la película que sea. Si os fijáis, los tráilers suena una frase y ¡pam! Subida a golpe de música o un efecto sonoro. Por eso muchas veces decimos que los trailers son una de las cosas más complicadas. Los trailers son los avances de las películas. Me imagino que esto lo sabéis. Es una de las cosas más complicadas para doblar porque tienes que encajarlo perfectamente de manera que tanto el principio como el final de lo que dices se entienda con nitidez, que salvemos el golpe de efecto que nos precede y que viene después. Y una cosa muy importante, de la que luego me extenderé más, que es con el tema de la respiración. La respiración en las películas de acción es básica. Saber jugar con la respiración es muy importante porque eso dará credibilidad al personaje, dará intensidad al papel. Normalmente todos los papeles en películas de acción son muy intensos. Cuando hay persecuciones, cuando hay luchas, cuando tu personaje resulta herido, saber jugar con la respiración, marcar los gestos, que sean creíbles, que nos transmitan lo mismo que estamos viendo en la pantalla, ese sufrimiento, ese dolor, tenemos que transmitirlo con nuestra voz. Tenemos que intentar copiar el tipo de gesto que estamos escuchando, pero tenemos que hacerlo creíble, no quedarnos nada dentro, ser muy generosos con los gritos, con los gestos,
es muy importante. Un take de gestos puede parecer una tontería, decir, no, déjalo, tú tira que yo ya le sigo. Es importante estudiar qué tipo de gestos hace, en qué momento hace qué tipo de gesto. No es lo mismo en una pelea cuerpo a cuerpo dar un puñetazo que recibirlo. No es el mismo gesto, tienes que marcarlo de diferente forma. Evidentemente esto en la vida real es así. O sea, cuando das el golpe no lo acusas tanto como cuando lo recibes. Esto es lo que hay que trasladar al take, a la pantalla, al doblaje de este tipo de películas. En el caso de películas como Deadpool o de superhéroes directamente, hay multitud de películas de Marvel, de DC, juegan mucho también tienen todas sus secuencias de acción, pero juegan mucho con los diálogos. Son muy importantes los diálogos porque es la base de la comedia. Aparte de visualizar la comedia, tenemos que escucharla también y entenderla. Luego está el cine de espionaje, cine de suspense, que es todo como muy intenso, pero aquí sí que es un poco más comedido, a pesar de que también cuando hay persecuciones, cuando hay tiroteos, cuando hay explosiones, pero la intensidad es otra. La intensidad ya es otra. En un campo de batalla el tono de voz es muy diferente a cuando un espía está intentando matar a su objetivo o un francotirador. El tono ya es otro, es muy intenso, pero mucho más comedido, y eso no quiere decir que lo tengamos que susurrar, pero es otro tipo de intensidad. Y luego están las de ciencia ficción. Ciencia ficción y se diferencian con las comedias, pues en que es más drama que comedia, pero también superhéroes, ciencia ficción, todo es un mismo pack, pero bueno, yo simplemente quería de momento marcaros la diferencia que puede haber entre diferentes tipos de acción, como ya os digo, cine bélico, comedia de acción y luego está pues las películas de suspense, espionaje y superhéroes, ciencia ficción, podríamos hablar, ¿no? Por lo que respecta a la sincronía que os decía antes, es porque en las películas de mucha acción tenemos poco margen de maniobra. No podemos ni ganarle un poquito, ni estirarlo mucho, hacer las típicas trampas que se hacen en doblaje. Aquí tiene que ser todo, los planos son muy cortos, muy picados, tiene que ser como una especie de encaje de bolillos. Muchos no sabréis qué es el encaje de bolillos, pero el encaje de bolillos es la perfección hecha, eh, llevada a la práctica. Aquí todo tiene que ser muy técnico, muy marcado, muy conciso y hay que coger muchas referencias. Tenemos que coger muchas referencias visuales de lo que está sucediendo porque nos vamos a encontrar de repente un plano de 1,5 segundos donde tenemos que decir nos están atacando, pero tiene que ir ahí clavado. Entonces tenemos ya que coger algún tipo de referencia, una explosión anterior, un avión que pasa por detrás del árbol donde nos estamos ocultando y justo después entramos nosotros. O sea, se trata de coger esa técnica, esos reflejos, esa actitud de concentración, de estar metidos totalmente en la película. Pasa es que una vez has entrado en la película ya estás ahí metido. Ya estás ahí metido, ya estás con el cuchillo en la boca, esperando a tu enemigo para atacarlo. Y nos costará menos, nos costará menos a medida que vayamos entrando en la acción de la película, ¿no? En la incertidumbre, en el suspense que pueda tener, en los momentos que nos den un susto. Tenemos que estar preparados para cuando entre nuestro personaje, atacarlo de la mejor manera posible, dejar la frase con toda la intensidad, con toda la fuerza
con toda la frase timbrada, porque si nos viene una explosión por detrás, el final no se escuchará. Habréis visto algún vídeo que circula por las redes de Lobezno, de Hugh Jackman doblando una secuencia de Lobezno, me parece que era, donde él se le ve grabando con el micro delante de la pantalla y a Hugh Jackman corriendo y tal. Todo eso nosotros lo tenemos que hacer con el estómago, con la nariz, con la boca, pero no podemos. O sea, yo no sé de cierto qué hay en esas imágenes, pero esto en un estudio de doblaje no funciona así. Tenemos que trabajarlo todo desde la respiración, el diafragma, respirar por la nariz, sacar por la boca, exhalar, todos los recursos que podamos hacer, siempre y cuando no nos movamos, no nos pongamos a correr en una sala, porque entonces el micro lo capta todo, capta las pisadas, capta los movimientos, incluso si te cruje un tobillo o te cruje una muñeca, a mí me pasa muy a menudo, o sea, no sé, tengo los huesos crujientes. Cuando hago un movimiento más allá de lo permitido, pues o me cruje un tobillo o me cruje pues, una muñeca. Hay que jugar con eso, con la quietud delante del atril, jugar con la respiración, los gestos, los gritos, intentar ser lo más fiel posible al original. Yo siempre he hablado de generosidad. La gente, o sea, los actores de doblaje, las actrices de doblaje, tenemos que ser generosos, no quedarnos a medias, tenemos que darlo todo. Tenemos que tener toda la intensidad y sobre todo a la hora de interpretar, ya sea un grito, gestos, no dejamos de estar interpretando, evidentemente, pero hay que arriesgar. Ah, os digo, arriesgad, siempre arriesgad. Cuando tengáis que dar un grito, arriesgad. Cuando tengáis que reír, arriesgad. Cuando tengáis que llorar, arriesgad. O sea, dadlo todo. Intentad llorar vosotros, reír, pero de verdad, intentadlo. Si os tenéis que mentalizar con alguien, buscad argucias, buscad trucos para sacar lo mejor de ese momento de interpretación cuando estamos delante del atril, cuando estamos delante del take. Dejamos de ser nosotros mismos, es lo que tenemos que conseguir. Al meternos tanto en el personaje, verdaderamente acabamos agotados. Acabamos agotados y esa persecución, yo muchas veces digo, no, déjame la persecución entera, aunque no me afecte porque no se tenga que doblar o porque la música haga que no haya gestos o no se escuchen los gestos, pero déjame toda la persecución porque esa adrenalina, esa fatiga de ver cómo a ese tío lo están persiguiendo o está corriendo, que dices, es imposible que este tío corra tanto y tan seguido, déjamelo ver porque es una manera de ponerme en situación, de encontrarme en esa situación de agotamiento, de que me están persiguiendo y eso significa que me he convertido en él. Cada personaje diferente tiene su permisividad para hablar mejor, peor, más correctamente, menos correctamente. En la película, los que hayáis podido ver Deadpool, veréis que es políticamente muy incorrecto y utiliza palabras y utiliza expresiones que, que son muy coloquiales, pero que no son verdaderamente correctas. Y sí, volvemos a decir lo mismo, o sea, en plena película de guerra, en pleno campo de batalla, te tienen que sonar todas las S y las Rs. No puedes decir las balas, ¿las recogiste? No, te tiene que sonar las recogiste, porque si no luego te dirán en mezclas, oye, es que esta S no suena. Joder, tío, están ahí luchando, están luchando por su vida, están luchando por su país, ¿qué me estás contando? Que no suena la S, bueno, es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra profesión, tenemos que saber hablar bien, tenemos que saber hablar clarito y bueno, sea película de acción, evidentemente cuesta más en una película de acción cuando estás jadeando, cuando estás corriendo, cuando tienes gestos y en medio tienes que hablar, cuesta mucho que te suene todo y que te suene clarito. Es complicado, pero tenemos que hacerlo y tiene que sonar todo.
Luego me había olvidado también las películas, las películas de acción de ficción. Es que me ha venido, viendo el tráiler, me ha venido a la cabeza las películas como la que acabo de terminar, que está hecha de personajes, videojuegos, personajes de videojuegos relacionándose con personas de carne y hueso, dibujos animados relacionándose con personas de carne y hueso. Eso también entraña una dificultad. Entraña una dificultad porque muchas veces, y ahora por ejemplo me viene a la cabeza la de Detective Pokémon, muchas veces tienes que trabajar sin ver completamente la imagen definitiva. Entonces, tu personaje, si es de carne y hueso, le está hablando algo que se supone que estará ahí dibujado cuando acabe en la película. Pero muchas veces estás hablándole al vacío, eh, o estás persiguiendo, o te está persiguiendo algo que en realidad no existe. Y estás trabajando con imágenes, con el croma de fondo, que sabes que ahí luego le van a añadir todo lo que quieran añadirle en la postproducción de la película, y nosotros tenemos que trabajar imaginándonos lo que hay o lo que habrá en la postproducción de la película. O sea, eso entraña aún más dificultad. Recuerdo la película Pixels de Adam Sandler, donde, bueno, pues entraban dentro de los videojuegos, Donkey Kong, Comecocos, el tal. Y bueno, mientras realizábamos el doblaje, la mayoría de cosas de personajes de los videojuegos no los veíamos. Solo veíamos a nuestros personajes con un fondo de croma, un fondo de estos de color verde o color azul, y claro, o sea, eso en principio te echa mucho para atrás. Dices, hostia, ¿cómo puedo meterme en esta situación, no? Pero piensas, hostia, si aquí estos actores se han metido en esa situación con un croma detrás, fingiendo que les persigue Donkey Kong, yo no lo voy a conseguir. Si estos lo han conseguido en carne y hueso, fingir que les están persiguiendo y que caen por una rampa y todo eso te motiva aún más para meterte en el papel, para meterte en el personaje. Por eso os digo que esta es otra especialidad del cine de acción. El cine que mezcla animación, videojuegos, personas de carne y hueso. Eso, bueno, es otra manera de trabajar. Es una manera donde no acabas de percibir todo lo que te rodea, no sabes con quién estás hablando, no sabes quién te está hablando, escuchas una voz, pero no acabas de percibir si el que te habla es un bicho grandote o si es un bicho pequeñito. Pero bueno, todo eso vuelvo a decir que son alicientes, trampas, situaciones que nos pone la vida, que nos encontramos en el atril, y tenemos que saber luchar con esas dificultades. Vuelvo a decirlo, vuelvo a repetirlo, si los actores originales, que son verdaderamente son las estrellas, nosotros, también repito, estamos al servicio de las estrellas, eh, lo han conseguido y se han puesto a fingir toda esa situación, trabajando con croma o con una postproducción sin acabar, pues nosotros tenemos que conseguirlo de la misma forma o incluso mejor. Entonces, de aquí ya pasaríamos a lo que yo calificaría de la importancia de una buena formación. El día que nos podamos encontrar, que nos llaman para una primera convocatoria y resulta que es un personaje pues complicado de una película de acción, eh, es importante, es básico la preparación para llegar a trabajar en esta profesión. Y ahí hago referencia también a la pregunta que me han hecho antes de ¿es difícil ser actor de doblaje o actriz de doblaje? Bueno, es difícil dependiendo del grado de enseñanza que hayamos recibido. Si no hemos recibido una enseñanza correcta con profesionales, pues será difícil a menos de que llevemos la interpretación en nuestras venas. La sincronía la hayamos practicado hasta desfallecer y que seamos unos dotados especiales para trabajar de actores de doblaje, pues sí que es difícil. Por eso, de ahí la importancia de trabajar respiración, trabajar la intensidad, el hecho de no comernos la voz, de dejarla ir,
de entregarnos al máximo en cada papel que nos den, en cada take que nos den en la escuela, en la formación, dejarnos escuchar, sobre todo a nuestros profesionales, a los actores o actrices de doblaje que nos dan consejos, que nos explican cómo trabajar, escuchar, intentar trabajar de la misma manera. Yo un consejo que doy muchas veces es olvidarnos de los auriculares, al menos sobre todo en la época de aprendizaje. Mm, los auriculares, trabajar con auriculares nos puede dar una percepción de seguridad que no es real, que no es verdadera. El hecho de decir, y ahí enlazo otra pregunta, ¿tú sigues escuchando el original cuando grabas? No, eso te pasa cuando tienes auriculares. Cuando trabajas con auriculares no dejas de tener el original todo el rato por la oreja y escucharlo, y te sirve pues para ubicar un poquito, hostia, esto no veo, no le veo bien, pero lo ubicaré aquí. Sí, nos puede servir para determinadas ocasiones, pero yo, sobre todo en época de aprendizaje, yo prescindiría de los auriculares, disfrutaría de la adrenalina que nos proporciona el hecho de ir a grabar y estar solo nosotros, el atril y la pantalla, y saber que somos nosotros los que tenemos que saber dónde entro, dónde paro, dónde hago esta inflexión, dónde respiro, para eso sirven los ensayos. Pero disfrutemos del doblaje sin auriculares. No los demonizo, pero intentaría utilizarlos solo en... Mm. Ana Minguela dice, ¿ves la película en versión original antes de doblar? ¿Hay voces más adecuadas para un tipo de películas que para otro o todas son válidas para para cualquier producto? Perdona, la segunda parte de la pregunta. Sí, la segunda parte es si hay voces más adecuadas para un tipo de películas determinado. Bueno, a ver, las películas en versión original antes de doblarse, esto hace tiempo sí que, sobre todo en las películas de distribución, películas importantes, películas que tenían un peso específico, que sabían que pues, iban a estar nominadas para los Oscars, bueno, películas de peso fuerte, sí que cuando te convocaban para la película, previamente te convocaban para un pase de la película en versión original, a los protagonistas de la película, al director, y bueno, pues podías ver la película, ver tu personaje, irla siguiendo. Bueno, los que más o menos podemos seguir así en inglés, que se nos siguen escapando conceptos y frases, pero bueno, sigues la película. Actualmente es muy, muy difícil por el ritmo de mercado, el hecho de poder, y sobre todo por el de la piratería y el de las copias y la seguridad. Hoy en día es muy difícil poder hacer un visionado previo a la película. Solo me pasó en los últimos 2, 3, 4 años con la película de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, que aquí sí que nos hicieron un pase a todos los protagonistas en una de las salas de mezclas del estudio, que es como un pequeño cine. Ahí puedes ver con gran calidad de imagen toda la película, tu papel, cómo transcurre, cómo crece durante la película el papel, y evidentemente eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Es un caso muy puntual. Yo intento siempre, pues dentro de lo posible, ya os lo he dicho antes, recabar toda la información que puedo sobre lo que voy a doblar, sobre mi personaje, sobre el argumento, sobre qué gira la película, pero no tenemos esa suerte de antaño de poder visionar las películas previamente. Y por lo que respecta a la segunda parte de la pregunta, a ver, en una película de acción, sobre todo bélica, sabemos que el 99% de la película son hombres en una película de guerra. Entonces buscas pues voces firmes, voces, depende toda voz tiene su papel en una película de guerra, o sea, incluso la voz más fina o más jovial tiene papel en
una película de guerra, como he dicho antes, hay diferentes personajes y siempre hemos visto películas de guerra donde está el tío duro, luego está el tío más sensato, luego está el miedoso o el que pinto yo en esta guerra. Bueno, hay voces para todos los papeles, o sea, esto siempre lo he dicho. Toda voz tiene un papel en una película y como no puede ser de otra forma, en una película bélica también, dependiendo del personaje que te puedas encontrar, pues puedes... Vicente Sanchís pregunta cómo harías la voz si tu personaje está muriendo. Si mi personaje está muriendo, pues evidentemente la voz de una persona que está agonizando y sobre todo si es en una batalla, que es el tema que nos ocupa, por ejemplo, evidentemente lo que no puede tener es mucho timbre. O sea, cuando estamos agonizando, no por experiencia, porque no he agonizado personalmente nunca, pero sí que ves que lo primero que pierdes es el timbre. La voz se te queda como más, se te queda más apagada. Entonces tienes que recurrir más al aire y tienes que jugar más con el hecho de que esté perdiendo ya la vitalidad, esté perdiendo la fuerza, esté perdiendo pues las pocas energías que le quedan y sobre todo pues escuchar cómo lo percibes tú, cómo te lo hace tu personaje, pero sobre todo es eso, ir perdiendo fuerza, ir agonizando. Ir, Sánchez dice, buenas tardes. Cuando dobla este tipo de películas, cuando se dobla este tipo de películas, ¿tienen ya algún efecto sonoro puesto o los ponen siempre después de doblar el film? No, o sea, nosotros habitualmente trabajamos con lo que llamamos el soundtrack de la película, los efectos. Entonces, pues por una banda, hay una banda de sonido que te pasan todo lo que hay, efectos, diálogos, todo. Luego puedes pedir que te pasen solo la banda de diálogos para escuchar verdaderamente cómo lo dice el actor, cómo lo dice tu personaje. Y una vez has grabado el take, sí que te pasan ya todo lo que tú has hecho, más todo el soundtrack con la música, con los efectos. De esa manera nosotros somos conscientes a la hora de escucharlo de si este efecto o aquel efecto o aquella explosión o este golpe de música me ha pillado el final o el principio de la frase. Nosotros, una vez grabamos el take, lo escuchamos en todo su esplendor, con la música, los efectos, las explosiones, con todo. Federico García nos dice, sobre pegarse a la versión original, ¿qué piensas de los que consideran que los doblajes españoles de cine de acción son demasiado correctos en la pronunciación? Que en las situaciones más tensas de luchas a muerte o desesperación, los actores de doblaje cuidan y pronuncian hasta la última de las letras con una excelencia léxica que quizá no tienen los originales de cada país. ¿Crees que es así? Quizá el espectador español exige una corrección en pronunciación a un nivel superior a lo de otros países. Bueno, es una buena pregunta con difícil respuesta, ¿eh? Porque, a ver, nosotros, los actores de doblaje, siempre se nos ha criticado de que se nos entiende demasiado todo, de que decimos todas las S, las Rs, las Ts, las Ds finales, pared, no decimos pared, no decimos pared, ni pared. Pared, la D tiene un sonido determinado y muchas veces a mí me han echado o me han recriminado, y es que te suena demasiado bien. Bueno, a ver, nos hemos pasado muchos años intentando que se nos entienda y hablar bien para luego hablar mal. Pero sí, yo te puedo decir que la última película que he hecho, que aún está por estrenar, de la cual no puedo hablar mucho, yo he tenido que ir a hacer lo que llamamos retakes, porque el cliente, una vez vista la película, decía, uy, es que aquí eh, esta palabra no me ha sonado del todo clara. Entonces dices, bueno, a ver, el tío está corriendo y tal, y sí, es posible que haya quedado un poquito atropellado, pero es que a él también se le nota que está atropellado. Venimos marcados mucho también, bastante marcados por el cliente, porque todo se entienda, porque suene todo. Eso a veces le hace perder credibilidad. Es posible, es posible. También en nuestra contra diré que hay muchos actores, muchas actrices que les encanta escucharse y pronuncian más de lo que se debería pronunciar todo, pero les encanta escucharse. Miguel Martínez pregunta, cuando un guión exige grandes cambios de tono en una misma frase, ¿qué recomiendas para que la grabación
quede lo más estable posible sin recurrir a alejarse del micrófono? A ver, esto nos encontramos muchas veces, que en una misma frase, en un mismo take de 4 o 5 líneas, ahí tiene diferentes matices. Puede estar hablando con una persona, pero a la vez cambiando, dirigiéndose al que está más allá. Puede pegar un grito de rabia. Lo importante, sobre todo, es que, aparte de que marquemos esa diferenciación, un grito no lo podemos hacer pegarlo en bocinazo directamente al micro. Tienes que saber jugar un poquito con, pues si en vez de gritar aquí. O si tienes que elevar el tono de voz, pues desviar un poquito, que no vaya directo al micro. Si estás hablando normal, puedes hablar directamente al micro. Pero sí que entrañan una dificultad, más que para el actor, es para el técnico. Que te grabe bien, que te grabe de una manera correcta, que nada le rompa, le suene a roto, que nada le suene flojo. Yo creo que ahí es irlo trabajando, irlo ensayando bien para que el técnico vaya cogiendo sus directrices y decirle, oye, esto te lo voy a hacer así, cuando tenga que gritar voy a variar un poquito la dirección para no hacerlo directo a micro. Cuando vuelva a esta frase, bueno, a veces es una pequeña coreografía. A veces es una pequeña coreografía. Yo esto lo aprendí viendo a un gran profesional como es Ricardo Solans en una película de Stallone. Y él mismo hacía una pequeña coreografía dependiendo el grado de intensidad que le estaba dando a las cosas, que dije, y es que además luego lo escuchabas y acompañaba al personaje, sin ser exagerado, no hace falta que te gires, pero es que ese tipo de coreografía le da más empaque a Sí, algo. ¿algún consejo para mantener una voz sana? Hombre, sí, consejos hay muchos. Yo soy un gran aficionado al própolis. Cada mañana me tomo mi pastillita de própolis que suaviza, da vitaminas a la garganta. La ejercito mucho cuando voy en coche al estudio. Me hago mis trabalenguas, mis ejercicios para soltar la lengua, sobre todo cuando a las 8 de la mañana tengo que empezar a interpretar. Hago ejercicios vocales para calentar las cuerdas vocales un poco, como voy en el coche y voy cantando o voy haciendo ver que hablo por teléfono. Hoy en día ya no te miran mal, antes sí. Antes te miraban y decían, este habla solo. Hoy en día se piensan que hablas por teléfono. Pero sí hay ejercicios para cuidar la voz. Yo recuerdo uno y lo sigo poniendo en práctica cada vez que puedo, que más que ejercicio es una práctica. Escuché a Montserrat Caballé, que decía que ella para cuidar su garganta, y ella sí que tenía que cuidarla porque su garganta valía millones, una de las cosas mejores que tomaba era anchoas. Y preguntaréis, ¿por qué anchoas? Y ella lo explicó bien claro y aparte de que me encantan las anchoas, siempre que puedo pongo en práctica y verdaderamente te das cuenta de que la sal de las anchoas te cicatriza un poco las pequeñas llaguitas o heridas o eh, erosiones que puedas tener en la garganta y el aceite te lubrica. Y verdaderamente yo doy fe de que es muy práctico y verdaderamente es efectivo, ¿eh? Dice, buenas tardes, saludos desde Canarias. Mi nombre es Saúl y me pregunto lo siguiente. ¿Has tenido que grabar doblajes en los que tengas que cambiar tu tono de voz durante todo el doblaje? Si es así, ¿cómo es la experiencia? Gracias y un abrazo. Sí, y normalmente porque el personaje te lo exige, que le cambies el tono de voz o que le busques sobre todo cuando ya desde el original ya te marca que tiene una característica especial a la hora de hablar. Sí, evidentemente en esta última de Adam Sandler, la del Halloween de Hubie, toda la película la tuve que hacer hablando así, hablando como hablaba él, con
esto, la mandíbula así hacia afuera y todo lo hablaba así. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero lo hacía así. Lo primero que pensé en cuanto hice el tráiler, dije, ¿y por qué tiene que hablar así? Y toda la película, pues hablando así, con lo que ya te lleva la voz un poquito más atrás y hablando, y bueno, pues tal. Sí, pero te tienes que adaptar al personaje. Y normalmente a mí a veces me dicen, hostia, pues no te relaciono que tú seas el actor que dobla a Matt Damon y al que dobla a Adam Sandler. ¿Y cómo puede ser que siendo tú, no relacione? Digo, porque cada actor te lleva a poner la voz en un sitio determinado. Por su aspecto, por la manera de decir, y no nos parecemos en la voz, ni con Adam Sandler, ni con Matt Damon, ni con Jude Law, no tenemos voces similares, al menos ninguno de los tres con la mía o yo con ninguna de los tres, pero el propio actor, el propio personaje te lleva ya a colocar la voz en un sitio que puede sonar diferente o puede sonar a otra forma, pero sí, normalmente el personaje te lleva a dónde colocar. En este caso es de Diego Toral, que nos pregunta, dice, buenas tardes, me ha gustado mucho la clase. ¿Cuál crees que es el punto clave para ser buen doblador? Dinos ese truco para poder ser tan bueno como tú. Gracias. Un saludo. Bueno, no sé, a ver, que lo diga yo queda fatal, ¿eh? Que yo diga, no, para ser tan grande como yo. No, o sea, yo considero que para vivir la profesión como la vivo yo en estos momentos, a día de hoy, después de 34 años en ella, para mí es básico seguir manteniendo la misma pasión. Entregarme, dar todo de mí, ser generoso en el atril, arriesgarme. eh, ¿Qué más le puedo decir? Vivir por y para esta profesión. Esta profesión es una maravilla de profesión y nos va a dar muchísimas cosas buenas, pero también te da disgustos. En esta profesión tenemos que tener paciencia, es una carrera de fondo, no es no es ¿cómo se le llama? Una aceleración y quiero llegar ya a hacer protagonistas. Yo he pasado muchos años hasta poder llegar a hacer algún protagonista y bueno, pues iba aprendiendo pues haciendo pequeños papeles residuales, el cartero, el camarero, cúbreme aquel señor de atrás que está en una fiesta y cúbreme la boca y dile esto. Han sido muchos años así también. Tuve la enorme suerte de que fui aprendiendo, fui creciendo como actor. Tuve la enorme suerte de que me fueron dando oportunidades mis grandes maestros, los grandes profesionales de la época. Y pues a base de luchar, no bajar los brazos, pensar que si esta película no me ha quedado suficientemente bien, en la siguiente tengo que dar no el 100%, el 180%, porque necesito dejar mi sello y necesito demostrar quién soy, pero sobre todo nunca bajar los brazos. Por muy mal dadas que vengan, en esta profesión hemos tenido épocas muy malas de trabajo, hemos tenido huelgas, hemos tenido pandemias como todo el mundo y hay que seguir luchando y cuando estás en el atril tu vida cambia y dejas de ser tú para convertirte en tu personaje y eso es lo único que importa en esos momentos. Y ahí es donde tienes que disfrutar, jugar, divertirte, arriesgar todo lo que puedas, buscarle la vuelta a que te ha quedado bien, sí, pero puede quedar mejor. Bueno, eso, vivir con el doblaje en la cabeza.